Gloria al Señor. Pues tuvimos un poco de esgrima bíblica ahorita, ¿verdad? Buscando a Ageo. Amén. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la bolita? Ya la encontramos. Amén. Está en el Antiguo Testamento, dentro de los 12 libros que nosotros conocemos como los profetas menores, que es un solo libro en realidad, pero ahí vamos a estar. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y esto habla el profeta Ageo al pueblo de Dios en un tiempo muy crucial, en un tiempo muy específico, en un tiempo en el cual cada uno de nosotros tenemos un reto por delante. Esta palabra, hermano, no nada más fue una palabra de historia, una palabra profética para un pueblo que tenía que hacer una obra, sino es una palabra para el día de hoy. Esta palabra está para ti y para mí el día de hoy. ¿Estás conmigo? ¿Lo crees? Vamos a orar. Padre Santo, bendice, Padre mío, esta palabra. Bendice, Señor, y abre el libro, Señor, que haya luz. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que toques hoy nuestra mente y nuestro corazón, que pongamos nosotros atención, abriendo tú el entendimiento nuestro. Señor, lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús para tu gloria y honra. Amén, amén, aleluya. Entonces, tenemos este título, el título de la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. El capítulo 2 del libro de Ageo, versículo 9, es nuestro versículo clave y es donde vamos a estar mayormente nosotros basando esta palabra. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y añade, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Amén. Esta es la palabra que dice, la gloria postrera de esta casa es mayor que la primera. Ahora vamos a entender un poquito lo que está sucediendo aquí. Este es el tiempo después de los años de cautiverio. El pueblo de Babilonia, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, hacía unos poco más de 70 años que había ido a tomar la ciudad, sitiándola, la ciudad de Jerusalén, sitiándola y destruyendo sus muros. Pasó más adelante a destruir la ciudad y también fue destruido el templo de Dios, el templo que construyó Salomón y que por todos esos años, pasando por tantos reyes y siendo el lugar de la presencia de Dios, al final un impío, un hombre que no conocía, pero que después conoció a Dios, porque Dios le habló allí en Babilonia, él permite que sea despojado el templo y sea desbaratado y puesto a fuego. Y esto lo vieron los cautivos que fueron llevados a Babilonia. Y por boca del profeta Jeremías dijo, serán 70 años los que pasen antes de que yo permita el regreso del pueblo a este lugar para que vivan y habiten para siempre. Estas palabras son dadas al pueblo y pasaron 70 años y Dios abrió el corazón de dos personas que ustedes conocen como Esdras y después Nehemías, pero también junto con ellos vino Zorobabel, vino el sumo sacerdote Josué y vinieron otros personajes a Jerusalén para habitarla, para reconstruirla, porque el Señor les había dado gracia. Estos vinieron y empezaron a reconstruir la ciudad, pero hubo mucho impedimento. Hubo quienes se levantaron, principalmente los samaritanos y después los habitantes también de la comarca, de todo ese lugar, se pusieron en contra de la reconstrucción de la ciudad, de sus muros y también sobre todo del templo. El templo apenas habían sido quitados los escombros
cuando vino tal oposición. Y por algunos años, el pueblo que había venido a reconstruir la ciudad había solamente reconstruido sus casas y sus casas estaban habitables, muy cómodas y con muchas, quizás algunas plantitas o algunos adornos, pero estaban ocupados en sus propias habitaciones. Este es el tiempo en el que viene la profecía del profeta Ageo a este pueblo en específico, aquellos que habían regresado a reconstruir la ciudad. Y la palabra principalmente fue, primero se tiene que reconstruir el templo, la casa de Dios, la morada del Dios Altísimo. Sin esto no va a haber ninguna otra cosa que tenga victoria o que tenga prosperidad. Entonces, esto es el antecedente, esto es por lo cual se está hablando. Y aquí se menciona una parte que nosotros vamos a ver hasta un poco más adelante, en el segundo capítulo, esto es digamos en la segunda parte de esta pequeña historia, que es la historia de la profecía del profeta Ageo a nuestros corazones, porque esto te está hablando a ti y a mí el día de hoy. Amén. No podemos nosotros tomar la palabra y decir esto es para aquel tiempo, esto ya sucedió y esto es bonito como historia, pero no tiene ninguna validez en mis días. Y yo te digo, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñanza, para redarguir e instrucción en justicia. Así que toma esta palabra para ti. Amén. Llévala a tu corazón y dilo, esta es palabra de Dios para mí. Ahora bien, dice que hay algunas consecuencias por las cuales, el pueblo estaba pasando dificultades o escasez, y la razón es porque no habían reedificado la casa de Dios. Comenzando en el versículo 6 del primer capítulo, dice, sembraréis mucho, pero recogeréis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificar el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Continúa diciendo, esperáis mucho, pero aquí hay poco. Lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía de la tierra sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Trabajáis, pero no recibís. Y el salario que recibís es como si lo echaras en bolsa rota. Muchas veces nosotros hemos pasado, yo no digo que esto sucede el día de hoy con cada uno de los que estamos aquí, pero en algún tiempo de nuestra vida ha pasado esto. Dice, me esfuerzo, trabajo, no 5 días, no 40 horas, sino 6 días y a veces hasta más de 50 horas a la semana. Y sin embargo, yo veo como que lo que llega a mis manos es como arena, como agua, que lo tengo pero se escurre, se va, no lo puedo guardar. No hay nada que yo pueda hacer. Siembro pero no cosecho lo suficiente. Recibo pero no recibo en abundancia. Como dicen, vivo de cheque a cheque, de pago a pago. Vivo y paréceme que hay algo que está impidiendo que yo avance. Es como si trajera
unas cadenas con unas pesas tras de mí y cada paso que doy es de mucho sufrimiento. Avanzo, pero no avanzo como yo quisiera avanzar. Tengo impedimento y no encuentro. Y dice, es necesario que primeramente se reedifique la casa. Ahora vamos a hablar un poquito espiritualmente, porque no vamos a salir nosotros a buscar levantar un templo físico. Cuando habla el Señor del templo, está hablando del templo que somos nosotros. Nosotros somos piedras vivas de su templo, de su casa. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es ser buenas piedras. Amén. No ladrillos. Ya hablamos una vez de la diferencia entre ladrillo y piedra. La piedra es hecha por Dios, ¿sí? Labrada por Dios. En todo lugar, mientras más redonda, pues más ha pasado por golpes y por pulición, ¿verdad? Y mientras más se golpea, más se redondea. Por eso las piedras de río son redondas, tienen forma redondeada, porque han sido golpeadas unas con otras. Las piedras del monte tienen picos, tienen mucha aspereza, pero las piedras de río, y estamos en el río de Dios, amén, somos parte del río de Dios, por tanto somos redondeados, pero tenemos que pasar por golpes y por sufrimientos. Amén, y dice, au, au, au. Yo a veces pienso y digo, ¿cuál será el sonido de alabanza en el río de Dios? Y algunos me decían, no, es como un gloria a Dios en las alturas. Y yo digo, es más un grito de au, 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 me duele, ay, ay, ay. Porque eso es lo que sucede en el río de Dios. ¿Amén? Hay golpes, hay dolor, pero hay victoria. Hay victoria, porque nosotros encontramos el final. Pero, ¿qué es lo que requiere? En primer lugar, si tú quieres ser piedra y no ladrillo, porque el ladrillo es hecho por mano de hombre, el ladrillo es hecho a través de llevar paja y barro y ponerlo a cocer al sol o al fuego. Y los ladrillos tienen 6 lados, lo que habla de obra de hombre o religiosidad. Y Dios no quiere religiosidad en su casa. Dios quiere piedras vivas. Dios quiere rocas que Él formó, que Él trabajó, que Él llevó a ser perfectas para su casa. ¿Qué requiere entonces? Requiere oración, ¿sí? Oración, que es el sacrificio continuo, el sacrificio vivo. Hermanos, yo te digo y lo hemos enfatizado muchas veces, sin oración no hay ninguna victoria. Tiene que haber oración en tu casa, en tu tiempo personal, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en la casa de Dios. Tiene que haber oración. Porque si nosotros no nos presentamos delante del Señor en sacrificio continuo, y cuando yo hablo de oración, estoy hablando de oración, alabanza, adoración, intercesión. Esto es un paquete completo, ¿sí? Oración, adoración viene a ser parte de una misma conjunto. No puedes tú tener adoración si no hay oración. Tú no puedes tener alabanza si no hay gratitud, si no hay oración. Es imposible que haya intercesión. ¿Vas conmigo? Es un paquete completo. Es lo primero que tiene que haber, pero hay edificación. ¿Qué es la edificación? Cuando nosotros crecemos, cuando nosotros nos interesamos en la palabra, nos interesamos en crecer, en dejar de ser bebés para comenzar a tomar alimento sólido. Tiene que haber un deseo de crecer, un deseo dice, venid a mí los que tengan hambre y sed de justicia. Hermano, yo creo que lo primero que uno tiene que pedir es tener hambre y tener sed. Porque si no estaremos como aquellos israelitas a los cuales Ageo les habla y les dice, ustedes están contentos en sus casas adornadas, sus casas con sus muebles y sus cuadros y sus macetas con flores. Pero la casa de Dios está deshabitada, está
desatendida. Edificación tiene que ver con prioridades, poner las prioridades en tu vida y también poner un esfuerzo. Sabes que toda obra que lleva a edificación requiere un esfuerzo, ya sea para construir una plataforma en tu patio, tiene que haber un esfuerzo. Tiene que haber manos que lleven el martillo al clavo o el taladro al tornillo para que puedas tener algo bonito, algo agradable. Hay un esfuerzo. No nada más es amontonar madera y a ver qué sucede. Lo que va a hacer es una podredumbre y algunos animales por allí. Esfuerzo, dedicación, prioridad. También habla de ofrenda. Ofrenda voluntaria, ofrenda en agradecimiento. Dice el Señor, todo aquel que reciba dé conforme ha recibido. Tiene que haber esa misma disposición que Dios ha puesto. Dios te da, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te da? ¿Es para ti o es para que Dios se glorifique? Esperanza en Dios y no en nuestra fuerza, no en nuestro conocimiento, Esto es parte de lo que es una roca, una piedra del templo de Dios, no un ladrillo. Un ladrillo viene a ser obra de mucho razonamiento, mucho pensar, mucho repetitivo. Los ladrillos todos se parecen, todos son iguales. De hecho, tú no quieres construir una casa de ladrillos con ladrillos de diferente tamaño, porque no funciona. Pero si yo te digo, vas a hacer una casa de piedras, tú quieres que todas las piedras sean diferentes, que no sean iguales, que no lleven un molde, porque entonces va a ser algo hermoso, va a ser algo glorioso. Y eso es lo que quiere hacer Dios, que en su templo haya piedras de diferentes tamaños y de diferentes colores. Los ladrillos tienen que ser uniformes, bien ordenados, bien puestos, en líneas, horizontal y vertical, para dar una apariencia hermosa. Y ahorita voy a hablar de la hermosura que el hombre produce contra la hermosura que Dios da. Amén. Dice, por tanto, por causa vuestra los cielos han retenido su rocío y la tierra su fruto. Hermano, por causa quizás de nuestra negligencia, el Señor ha detenido, y piénsalo esto en todos los niveles en tu vida. Puede ser en el nivel de congregación, o en el nivel de hogar, o en el nivel personal, o en el nivel de trabajo. Dios ha retenido su rocío y la tierra su fruto. La sequía del Señor ha venido sobre toda nuestra esperanza de obtener algún fruto. No es todo el tiempo, pero en muchas ocasiones nosotros bajamos la guardia. Bajamos la guardia. Tenemos buen deseo porque estos israelitas que fueron a Jerusalén fueron con un deseo de levantar la ciudad. Ellos tuvieron un deseo genuino de hacer la obra de Dios. Pero cuando vinieron las dificultades y la oposición, bajaron la guardia y se dedicaron a otras cosas en vez del propósito que Dios les llevó allá. Ellos tenían casas en Babilonia. La diferencia del cautiverio de otros pueblos al cautiverio en Babilonia es que el rey de Babilonia y después vinieron los reyes de Persia y Media, permitieron a los pueblos que continuaran viviendo de una manera más o menos acomodada siempre y cuando trajeran el tributo debido a el imperio. Pero ellos tenían sus casas, no eran esclavos, no pasaron esclavitud, pagaron tributo, pero ellos tenían sus trabajos y tenían sus ganados y tenían sus tierras que labraban y trabajaban para beneficio propio y para el rey donde ellos estaban. No tenían nada que ir a Jerusalén, un lugar que había sido pasado por fuego, que había sido destruido, que no tenía ya nada hermoso,
porque la gente que se había quedado por 70 años por allí no les había dado la gana en ningún momento levantar o quitar escombros, sino la dejaron como estaba, lugar de animales salvajes, lugar de maldición. Pero cuando se empezó a levantar esta ciudad y vinieron de fuera, los cautivos regresaron, por eso leímos Isaías 35, y se regresarán a Jerusalén cantando, gozo de alegría habrá en sus bocas. Ellos regresaron con buen propósito, pero encontraron que después de algunos días, de algunos meses, la oposición se hizo tan fuerte que bajaron la guardia y dejaron de atender las cosas que Dios había dado a hacer y se pusieron a hacer cosas diferentes. La pregunta entonces que tenemos es, ¿por qué no reedificamos? ¿Sí? ¿Por qué no reedificamos nosotros? Y dice en el capítulo 2, versículo 3 del libro de Ageo, dice, ¿quién ha quedado de entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? Y como lo veis ahora, tal como está, ¿no es como nada a vuestros ojos? Déjame a poder explicar un poquito este versículo. Muchas veces nosotros entramos en disposición de hacer las cosas que Dios quiere, pero va a haber quienes vengan a traer desánimo. Va a haber quienes te digan, lo que estás haciendo, ¿para qué lo haces? ¿Crees que lo que vas a hacer tiene algo comparado con lo que se hizo anteriormente? ¿Tienes acaso los medios para hacer de nuevo el templo de Salomón? Porque déjame decirte que el templo que se levantó en los años de Zorobabel y del profeta Ageo y del profeta Zacarías y de los líderes Esdras y Nehemías y del sumo sacerdote Josué, fue un templo muy sencillo, sin adornos de oro, sin adornos escasos, sin mucha vista, un templo que en nada aparentemente se comparaba con el templo de Salomón. Y hay quienes vieron el templo de Salomón y ahora veían la construcción que se está haciendo. Y Ageo les reta diciendo, ustedes que han visto la gloria anterior y ahora ven este edificio, ¿qué es lo que ven? ¿No les parece como nada? Porque esa palabra dieron a los que estaban construyendo. Voy a hablarte de un competidor olímpico. Su nombre es Bob Bowman, todavía vive. Pero en el año 68, en las Olimpiadas de México, él rompió un récord que no había sido roto por muchos años, y los que habían roto anteriormente este récord lo habían roto por solamente una fracción de una pulgada, ¿sí? Como un cuarto de pulgada, apenas unos cuantos centímetros, ni eso. El evento es el salto de longitud. Y este salto de longitud mayormente se mantenía en los 27 pies, aproximadamente 8 metros y cuarto, 8.23 aproximadamente en metros, si te gusta el sistema métrico, y si no, en el sistema de aquí de Estados Unidos, 27 pies. ¿Okay? Es algo, si aquí consideramos que son 8 pies, ¿sí? Aproximadamente 2 metros, aproximadamente un poco menos. Estás hablando de unas 4 veces esta altura, pero en longitud. 27 pies era el récord y se había roto entre 26, 26 un cuarto, 26 y medio, 27, 27 un cuarto era lo máximo que se rompía, y siempre se rompía el récord por un
pequeño, una pequeña fracción. Esta persona, Bob, puso en su mente alcanzar lo inalcanzable. Y él dice, cuando él habla de esto, que puso su mente en blanco. Otros comentaristas dicen que puso en su mente volar. Pero él dice, yo puse mi mente en blanco. Y cuando dice puse mi mente en blanco, lo que hizo fue quitar las palabras negativas o de desánimo de las personas que decían, tú no vas a alcanzar nada este día. Él tuvo que ir y cerrar sus oídos a la negatividad de la gente que le decía, no vas a alcanzar ninguna victoria. Él puso su mente en blanco. Y cuando dio el salto y cayó, los jueces tuvieron que coger cintas extras porque nadie estaba preparado para lo que sucedió. Este hombre rompió el récord por más de 2 pies. Increíble. Cuando se lo dijeron, como que se mareó. Dijo, ¿cómo fue así? ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que quitó el negativismo. Pero más triste fue lo que sucedió después, porque le dijeron, ¿tú crees que lo puedes hacer otra vez? ¿Tú crees que lo puedes lograr de nuevo? ¿Tú crees que tú puedes hacer esto otra vez? Y vinieron estas palabras y trajeron una duda que él mismo dice, yo nunca lo intenté más. Pero la pregunta que debieron haber hecho es, ¿tú desearías hacerlo de nuevo? No si puedes, porque ya lo hizo. Muchas veces nosotros alcanzamos un reto, alcanzamos una victoria. Y cuando se llega a esa victoria, dice, ¿tú crees que lo puedes volver a hacer? Imagínate que vinieran a Elías y le dijeran, Elías, ¿tú crees que puedes hacer que baje fuego otra vez? Ya se probó que Dios era Dios. Pero el pueblo seguía pidiendo señal. Alcanzamos victorias. Y la pregunta es, si lo puedo hacer otra vez. Y Dios dice, no es si lo puedes hacer otra vez porque yo lo hice. No eres tú. La pregunta es si deseas hacerlo. Yo recuerdo el tiempo en el que, bueno, no estaba ahí, pero yo recuerdo el tiempo por la escritura cuando Pedro caminó sobre las aguas. Yo creo que una de las preguntas que le hicieron los discípulos pasados algunos días es, hey Pedro, ¿tú crees que puedes volver a caminar en el agua? ¿Tú crees que puedes caminar otra vez sobre el agua? La pregunta no era nunca si él podía hacerlo porque eso fue porque Jesús se lo dio. La pregunta es si él deseaba caminar sobre las aguas otra vez. Y déjame decirte que no está en ninguna parte de la escritura, pero en el corazón de Pedro, él caminó sobre aguas, pero ya no aguas físicas, sino aguas de fe, porque aún su sombra sanaba enfermos. Y con la palabra de su predicación se añadieron 3,000 y después 5,000. Y era tremendo, tan tremendo, que Pedro dijo, no necesito caminar por agua, ya lo caminé una vez, ahora me toca caminar en algo mayor. Y esto es lo que está hablando. Por eso el desánimo, el oír a los viejos hablar de sus tiempos, el oír a la gente decir, en mis tiempos era esto y aquello, y estábamos mejor y estábamos más esto y aquello. ¿Sabes qué? Esa es la gloria pasada. Tenemos por delante una nueva y más excelsa gloria que alcanzar. Dice en la escritura, somos la generación escogida. Pero si tú sigues viviendo en el pasado y diciendo que en mis días eran mejores, entonces tú no eres la generación escogida. Tú eres la generación vieja que ya no alcanza. La generación vieja quedó tendida en el desierto
y no vio la gloria de la tierra prometida. Pero la generación escogida cruzó el Jordán y tomó por fruto la tierra que Dios le dio. ¿Estamos cómodos en nuestras casas, aunque recibimos poco? ¿O deseamos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros? Regresemos a la Escritura y leamos los versículos 4 y 5 del capítulo 2. 4 y 5 del libro de Ageo dice: pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajad porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Esfuérzate, trabaja, porque yo estoy con vosotros, y no temas, porque mi espíritu permanece contigo. Conforme a la promesa, versículo 5, que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Hay una palabra que está dándonos ahora el Espíritu Santo a nuestro corazón y está diciendo: adelante, levántate. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mi siervo Moisés ha muerto. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Ahora muchos años han pasado, muchos jueces han muerto y muchos reyes han muerto, y ahora está un tiempo nuevo que no es de reyes ni de jueces, sino es el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios hay un templo que se tiene que levantar, y este templo requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere de ti y de mí. Y dice: esfuérzate, trabaja porque yo estoy contigo, permanece firme porque mi espíritu está en medio de ti. Hay algo que está hablando el Señor, hay algo que está vibrando, pero dice entonces la gloria de la casa postrera, versículo 9, la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Pero regresemos al versículo 6, ¿sí? Regresemos al versículo 6 y dice: porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más. A mí me encanta cuando la palabra dice una vez más. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo haré de nuevo. ¿Sí? Yo lo haré de nuevo. Una vez más, dice el Señor de los ejércitos, una vez más. Dentro de poco yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar, y la tierra firme o la tierra seca. Dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa. Yo llenaré de gloria esta casa. ¿Cuál casa? Si no hay nada, la casa que se nos ha dado a edificar. Amén. Y dice: mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Por si dices: ¿con qué lo voy a hacer? ¿O con qué lo voy a lograr? ¿O con qué medios voy a alcanzarlo? Porque Dios dice que Él te ha dado todo lo que tú necesitas. Hablamos de oración, de dedicación, de esfuerzo. Hablamos de desprendimiento, hablamos de ofrenda. Todo esto Dios te lo está dando. No lo tienes que traer. ¿Sabes que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, hermano, no salió con las manos vacías, sino que Dios dijo: voy a despojar a Egipto cuando salgan? Y fueron y le pidieron a los vecinos y a las vecinas egipcias que les dieran cosas para el viaje, y les dieron todo. Dice: entra y toma todo el closet, toma todo el tesoro, pero vete. Y salieron con oro y plata y piedras y vestidos y telas y todo lo que quisieron, porque Dios lo hizo. Hoy el Señor lo está haciendo de nuevo. Dice versículo 9: la gloria de la casa postrera será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar
daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Estremecer habla de conmoción. Hay tiempo que dice el Señor que va a traer una conmoción, va a estremecer tu morada, va a estremecer tu pensamiento, va a haber algo que te va a desacomodar, porque una vez que quede desacomodado, lo que quede quedará firme. Hay muchas cosas que nosotros construimos en nuestra vida que son cosas religiosas, y Dios dice que todo eso son adornos extras que no llenan la casa de gloria. Va a estremecer los cielos, y los cielos habla de tus pensamientos, de las cosas como tú conoces, como tú concibes a Dios, y Dios dice: yo soy mayor y más grande, mis pensamientos son mayores que vuestros pensamientos, yo soy mayor de lo que tú piensas. Deja que Dios sea mayor de lo que tú piensas. Nosotros muchas veces ponemos a Dios como en una caja, y dice Dios: yo no tengo límites. Muchas veces decimos: ¿tú crees que puedes hacer esto, Dios? Y Dios dice: ¿cómo que si puedo, si yo soy el Todopoderoso? Pero nos atrevemos a decir: ¿tú crees que puedes hacer esto, Dios? Y decimos muy religiosamente, pero digo yo muy humildemente, pero realmente es muy religiosamente: ay, si es tu voluntad, Señor. Si la voluntad de Dios es siempre buena, ¿por qué preguntar entonces si es su voluntad? Si es tu voluntad que se sane esta persona, es su voluntad, pero tú estás impidiendo. Va a estremecer tu manera de pensar hacia Dios, tu manera de pensar hacia las cosas que están en la tierra o en el mar o en la tierra seca. Hermanos, muchas veces nosotros consideramos nuestros cuerpos como cansados, como acabados. Nuestros deseos, nuestro corazón, nuestro Señor, si tú me hubieras dado esto hace unos 20 años. Hay una caricatura que está por allí en las redes, y es un cruce de venados, ¿sí? No sé si han visto el cruce de venados, que hay un letrero con un rombo amarillo y un venado negro saltando, ¿sí? Si se han visto ahí, en los próximos 17 kilómetros va a haber venados, ¿verdad? Es lo que te dice. ¿Okay? Y te ponen un venado saltando, ¿verdad? Bueno, viene un venado viejo con un venado joven, y cuando se quedan viendo el anuncio, le dice el venado viejo al joven: como hace unos 20 años eso sucedía, ya no salto así, ya no es lo mío. Si tú sigues pensando en esa negatividad y en considerar tu propia tierra como seca, no vas a alcanzar la victoria. Josué y Caleb tenían 80 años cuando entraron a la tierra prometida, y las palabras de Caleb fueron: hace 40 años yo pisé este lugar, y hoy, después de 40 años, a los 80 años, tengo la misma fuerza que cuando yo tenía 40, y voy a tomar la posesión que Dios me dio. No veas tu tierra seca. Va a haber una conmoción de lo que tú ves, para que veas lo que Dios ve. Porque así mismo dijo Sara: yo ya no puedo tener hijos, mi matriz está seca, y Dios le dio un hijo de la matriz seca. Y te puedo seguir dando ejemplos y ejemplos y ejemplos de cómo las victorias se obtienen cuando dejas de ver tu tierra seca y ves la gloria de Dios. Va a haber un estremecimiento, una conmoción, porque el pueblo de Dios tiene que creerle a Dios, no a lo que es uno mismo. Esa es la casa que se edifica. Esa es la casa que llena. Dice: estremecerá en las naciones y traerán sus tesoros. Créelo, hermano. Va a abrirse el momento, el tiempo en el que gente que no conoces va a venir a dar en abundancia. Va a venir a hacer bendición en tu
casa, en tu hogar, en tu congregación. Hay tiempo que viene el Señor. Hay una palabra que el Señor me dio para Acuña, para este lugar en Coahuila, México. Y lo dije porque el Señor me mostró la presa que está medio seca, casi vacía. Y el Señor me dijo, habrá abundancia y se llenará este lugar, pero habrá aguas vivas, aguas nuevas que llenen y cubran toda la ciudad completa. Y yo lo traje a esa congregación y esa congregación cree en esa palabra. Pero los ojos ven sequedad. Pero el Señor habla de abundancia, de lluvia. Pero hay impedimentos. ¿Sabes lo que tienen en ese lugar? Tienen a Tlaloc. En la presa tienen a Tlaloc. ¿Y sabes quién es Tlaloc? Si no tienes mucho conocimiento, es el Dios de la lluvia, de los mexicas o de los pueblos que fueron antes de la conquista por España a Tenochtitlán y todos estos lugares. Ellos tienen ese Dios y ese Dios está allí porque claman para que haya lluvia. No vamos a ir a desbaratar esa estatua, pero vamos a creer en Dios, que Él es mayor que esa estatua, porque por estos años no ha habido lluvia para que llene esa presa. Pero el día de Jehová, el día del Señor, esa estatua ellos mismos la van a quitar y van a decir la gloria de Dios es mayor que ese Dios falso. Amén. Amén. Entonces dice, vamos un momento al libro de Hebreos, porque dice, yo llenaré de gloria esta casa. Y poniendo una pausa aquí al libro de Ageo, nosotros vamos al libro de Hebreos en el capítulo 3. Capítulo 3, del 1 al 6, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Nosotros somos esa gloria, hermanos, y voy a hablarte de nuevo del templo que fue construido en aquel día con Zacarías y con Ageo y con Zorobabel y con Josué, hijo de Josafá y sumo sacerdote, y de Nehemías y de Esdras. Y si me equivoqué en el papá de Josué, no me digan. Esta casa, este templo, que a los ojos de los que lo vieron el templo de Salomón era insignificante, Dios lo llenó con su gloria. Lean ahí la historia en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, y ustedes van a ver cómo la gloria de Dios llenó la casa. Esa casa sin tanto lujo. Lo triste fue años después, cuando un impío llamado Herodes decidió congraciarse con los judíos y levantó una construcción en ese lugar, en ese templo sin lujo, y lo hizo un templo increíble, hermoso, glorioso, de lo cual los judíos estaban orgullosos. Y le dijeron a Jesús, ¿has considerado el templo y la hermosura del templo? Y Jesús dijo con su corazón dolido, desbaraten esto,
y en 3 días lo voy a reconstruir. Porque esto no sirve si lo primero no glorifica a Dios. Todo lo que pongas encima y lo que pongas extra va a ser para gloria de los hombres, no de Dios. Y ese pueblo, ese templo fue destruido en el año 70. Y no se tiene que levantar otro templo de piedra, sino nosotros como piedras vivas. Y esa es la casa que va a ser llena de la gloria de Dios. Nosotros, hermanos, no tiene que ser el templo hermoseado por Herodes, un impío, un asesino de niños. Es lo que le dolía a Jesús, que ellos consideraban la obra de un impío y un malvado, un perverso, como algo hermoso y bello. Dijo Jesús, no sirve de nada la hermosura extra, porque Dios había llenado la casa sin lujos. Lo que se necesita es un corazón conforme al corazón de Dios. No le añadas, no le pongas más. Dios nos está llamando, hermanos, a limpieza, a purificación. Versículo 11 dice, así dice Jehová de los ejércitos: pide ahora instrucción a los sacerdotes, y si alguno lleva carne consagrada en la falda, en su vestidura, y toca en su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Los sacerdotes dijeron, no, porque no se consagran las cosas porque tú tengas algo consagrado. Pero si tú tienes algo consagrado y lo toca algo inmundo, sí se hace inmundo. Por lo tanto dice, ten cuidado de eso. Versículo 13, y dijo Ageo, si alguno inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquier de estas cosas, quedará inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, quedará inmunda. Entonces volvió a hablar Ageo y dijo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda la obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Ahora pues considera, mira, cuando tú tienes tu corazón en otra cosa, cuando tu corazón está en otra cosa, la ofrenda que tú traigas al Señor, lo que tú dediques al Señor, no es agradable a sus ojos, porque no es conforme Él lo ha dado. Recuerden a Caín, que trajo de lo mejor de su cosecha y no fue acepto a los ojos de Dios, sino Abel, que trajo lo mejor del ganado y fue acepto a los ojos de Dios. Y cuando Caín preguntó por qué no fue acepto, no está ahí, está entre líneas, dice, porque tú hiciste lo que a ti te vino en gana. Porque tú trajiste lo que a ti lo que tú consideraste digno de mí, no lo que yo digo que es digno de mí. Continuamos leyendo, dice, ahora puedes considerar bien esto, de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. Desde aquel tiempo venía alguno a un montón de 20 medidas y había solo 10. Y alguno al lagar para sacar 50 cántaros y había solo 20. Os herí con el viento abrasador y con añublo y con granizo y con toda obra de vuestras manos, pero ninguno de vosotros se volvió a mí, declara el Señor. Pero considerad bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, considerad bien, ¿está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera y el granado y el olivo no han dado fruto? Pero desde hoy yo os bendeciré. Cuando tengamos nosotros la disposición, no importa si aún no has alcanzado, el Señor empieza a bendecirte. El Señor quiere traer bendición el día de hoy. Quiere bendecirte desde ahora, cuando tú decides reconstruir la casa de Dios. Cuando tú tomas esto, entonces Dios comienza a bendecir desde que tomamos nuestra disposición, aún desde antes que se vean los resultados.
por fe. Es por fe. Pero como dice Santiago, la fe sin obras permanece estéril y muerta. Hay que poner acción, pero tiene que haber una disposición. Hoy en día nosotros debemos de pedir que el Señor nos dé esa disposición, porque Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Padre Santo, te agradecemos el día de hoy. Bendecimos, Señor, esto que estás hablando y Señor, ha llegado a mi corazón y he recibido la palabra, Señor, y he decidido quitar todas las cosas que no sirven y levantar tu casa solamente con lo que tú pides, no más y no menos. Desde hoy en adelante yo he decidido, Señor, hacer la obra que tú me has pedido. Ilumíname, llena de mí, Señor, de nuevo el propósito, que cuando yo me vea en el espejo, no vea, Señor, una persona en años, o una persona débil, o una persona sin victorias, sino vea que Jesús está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Aquel que me dice, yo estaré contigo y te llevaré, y en el lugar que sea edificado, yo traeré mi gloria. Yo quiero ser tu gloria, Señor. Y en el lugar que sea levantado, yo traeré mi paz. Yo te pido, Señor, sé mi paz. La paz que va más allá de lo que el hombre entiende y la gloria más allá de lo que el hombre puede dar. Señor Santo, heme aquí. Señor, y si hemos fallado, y si no hemos puesto, Señor, atención y dedicación, hoy nos arrepentimos y pedimos perdón. Pero, Señor, levántanos y llévanos, Señor, a alcanzar las victorias. Ya no digamos, ya no quiero decir, ya no queremos decir, Señor, no puedo, no alcanzo, no soy. Porque en ti nosotros alcanzamos y podemos y somos. En el nombre de Jesús y para la gloria de Jesús. Amén y amén. Aleluya.